Y bueno, vamos a resolver esa verdad que me dice calcular la derivada de la función y me dan esta función que tenemos aquí, que es una suma de funciones y afortunadamente no están elevados a una potencia. Eso quiere decir que yo puedo aplicar la propiedad de la derivada de u más v respecto de x. Cuando u y v son funciones derivables respecto de x, va a ser igual a la derivada de v respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a la derivada de 8 por la raíz de x respecto de x más la derivada de menos 9 por la raíz cúbica de x respecto de x más la derivada de menos 1 respecto de x. Perfecto. Ahora, voy a aplicar propiedad de las derivadas, la siguiente que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Es decir, saco las constantes de todas estas derivadas. ¿Qué es constante? Recuerden, todo lo que no posee la variable respecto a la cual se está derivando. En este caso es x y todo lo que no tenga x se sale. Esto va a ser igual a 8 que va a multiplicar a la derivada de la raíz de x respecto de x, menos 9 que va a multiplicar a la derivada de la raíz cúbica de x respecto de x, menos... pues esta es la derivada de una constante, entonces vamos a dejarla así. Menos 1 respecto de x, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Ahora, para poder resolver esta y esta derivada, yo tengo que pasarlos a su modo exponencial mediante la propiedad de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Entonces voy a tener que esto va a ser igual a 8 por la derivada de x a la 1 medio respecto de x, menos 9 por la derivada de x a la 1 tercio respecto de x, más la derivada de menos 1 respecto de x. Perfecto. Ahora, aquí tenemos la derivada de una potencia, la derivada de una potencia y la derivada de una constante. Es x a una potencia, ¿verdad? Entonces tendríamos que resolver esta y esta derivada mediante la fórmula de x a la m respecto de x. Va a ser igual a m por x a la m menos 1 y esta sería la derivada de una constante que me dice que la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esa fórmula de derivación en estas dos y la otra fórmula de derivación en esta. Me va a quedar como 8 que va a multiplicar a 1 medio de x a la 1 medio menos 1 menos 9 que va a multiplicar a 1 tercio de x a la 1 tercio menos 1 más la derivada de una constante respecto de x, pues se hace 0. Esto va a ser igual a 8 que va a multiplicar a 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Cuando es 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero si no me creen, vamos a volverlo a hacer. 1 medio menos 1 es igual a factor común denominador es 2, 2 entre 2 es 1, por 1 es 1, menos 2 entre 1 son 2, por 1 son 2 y esto va a ser igual a menos 1 medio. Ahí tenemos. Menos 9 que va a multiplicar a 1 tercio de x a la 1 tercio menos 1. Vamos a hacer esa suma de fracciones. Me quedaría como 1 tercio menos 1 es igual a factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1, por 1 es 1. Menos 3 entre 1 son 3, por 1 son 3. Esto me va a quedar como menos 2 tercios. Entonces sería x a la menos 2 tercios más 0, pues ya no se pone, ¿no? Entonces esto va a ser igual a... Voy a pasar al denominador con el signo del exponente contrario y me quedaría mediante la propiedad que me dice que a a la menos m es igual a 1 entre a a la m. Entonces me quedaría como 8 que va a multiplicar a 1 entre 2 por x a la 1 medio, ¿verdad? Menos 9 que va a multiplicar a 1 entre 3 por x a la 2 tercios, ¿verdad? Estoy aplicando esta propiedad, la estoy pasando al denominador con el signo del exponente contrario. Hacemos multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría como 8 por 1, pues son 8 entre 2 por x a la 1 medio. Ese x a la 1 medio voy a pasarlo a su modo radical y me quedaría como la raíz cuadrada de x, menos 9 por 1 son 9 entre 3, y lo voy a pasar de igual manera a su modo radical, me quedaría como la raíz cúbica de x cuadrada. Esto va a ser igual a, simplemente hago reducción con división, 8 entre 2 me quedaría como 4 entre la raíz de x, menos 9 entre 3, pues solamente serían 3 entre la raíz cúbica de x al cuadrado, y este sería el resultado de este problema. Su puta perra madre. O sea, todos los demás problemas sí estaban pasando al denominador con el signo del exponente contrario, pero casualmente en este problema dijeron, nah, vamos a dejarlo en el numerador con el signo del exponente negativo. Entonces me quedaría hasta este punto únicamente dividiendo 8 entre 2, pues me quedaría como
4 por x a la menos 1 medio y menos 9 entre 3 serían únicamente 3 por x a la menos 2 tercios. Y este sería el resultado que marca la guía de este problema. El resultado más correcto sería este, pero bueno, no sé qué le dio a la guía ahora por no escribirlo, pero bueno, este sería el resultado de ese problema. Y bueno, vamos a resolver esa prueba que me dice calcular la derivada de la función y me dan esta función que tenemos aquí. Bueno, primero que nada, esto es una función elevado a una potencia, una suma de funciones elevado a una potencia. Y ustedes me van a decir, ¿dónde está esa potencia? Pues simplemente voy a tener que aplicar la ley de los radicales. Entonces, aplicando la ley de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a a la m entre n, me quedaría escrito esto de la siguiente manera. Y es igual a menos 7x más 3 elevado todo a la 1 medio, ¿verdad? Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, esto vamos a aplicar la fórmula de derivada de una función elevada a una potencia y recordemos la que es la derivada de u a la m respecto de x va a ser igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x. Entonces vamos a pasar esto a la notación bonita y me quedaría que la derivada de menos 7x más 3 elevado a la 1 medio respecto de x va a ser igual a, en este caso, ¿qué es u? Recuerden, u es todo esto, entonces esto sería u y aplicamos la fórmula tal cual está escrita. Esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a menos 7x más 3 a la 1 medio menos 1 por la derivada de u, que es u serían menos 7x más 3 y todo esto respecto de x, por supuesto. Esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a menos 7x más 3 a la 1 medio menos 1, ya lo hemos hecho muchas veces y es menos 1 medio, ¿verdad? Por la derivada de menos 7x más 3. Vamos a hacer la derivada de menos 7x más 3, ya sabemos que es menos 7, pero vamos a hacerla, ¿no? Entonces, la derivada de menos 7x más 3 respecto de x va a ser igual a, aplicamos propiedad de suma de funciones y me quedaría la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, me quedaría como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de menos 7x respecto de x más la derivada de 3 respecto de x. Esto va a ser igual a, aquí en esta derivada vamos a aplicar la propiedad que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a una constante por la derivada de la función respecto de x. Y aquí vamos a aplicar la fórmula de derivación de la derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces, primero aplicamos esta propiedad aquí y me quedaría como menos 7 que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x más la derivada de 3 respecto de x. Esto va a ser igual a menos 7 que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x. Sabemos que la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Entonces sería menos 7 por 1 más la derivada de 3 respecto de x. Es la derivada de una constante respecto de x y se hace 0. Esto va a ser igual a menos 7 por 1 serían menos 7. Y únicamente la derivada de todo esto sería menos 7. Así que multiplicamos por menos 7. Perfecto. Esto va a ser igual a... pasando mediante propiedad de los exponentes esto al denominador con el signo del exponente contrario que me dice que a a la menos m es igual a 1 entre a a la m, tendríamos lo siguiente, sería 1 entre 2 que va a multiplicar a menos 7x más 3 elevado a la 1 medio positivo por el menos 7, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a, aplicamos multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, y decimos, más por menos es menos, 7 por 1 serían 7 entre 2 que va a multiplicar a menos 7x más 3 elevado a la 1 medio. Esto va a ser igual a menos 7 entre 2 que va a multiplicar a, esto lo voy a pasar mediante la ley de los radicales a su modo radical y me quedaría como la raíz cuadrada de menos 7x más 3 y este sería el resultado de esa derivada si es que la guía no salió con sus mamadas de volver a dejar el exponente negativo. Si no, este sería el resultado de ese problema, pero confío en que este sea el resultado, así que este sería el resultado de este problema. Ok, la guía sí lo dejó de este modo, pero aplicó una mamada peor y es que me dice que el 34, el inciso C es la respuesta cuando no es cierto.
¿Por qué el inciso C no es la respuesta? Porque el inciso C tiene el signo positivo, cuando en realidad es negativo. Eso quiere decir que la guía está mal en esta pregunta. La respuesta correcta sería el inciso B, si no me equivoco. El inciso B sería la respuesta de este problema. Y bueno, en realidad es el B, pero la guía marca que es el C. No le hagan caso a la guía, ya saben que está pendeja. Entonces, el resultado de este problema sería el inciso B. Y bueno, vamos a resolver el ahora que me dice ordenar las siguientes funciones de mayor a menor de acuerdo con el valor de su derivada en el punto x igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar todas y cada una de estas funciones y a la derivada evaluarla en x igual a 0. A la derivada, no como está escrita, a la derivada. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo y evaluamos las funciones en 0 una vez derivadas. Entonces, primero vamos a derivar esta wea. Sería f de x es igual a e a la x más x. Perfecto. Vamos a derivar. Me quedaría como la derivada de e a la x más x respecto de x. Esto va a ser igual a, aplicando propiedad de las derivadas, que me dice que la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, me quedaría que es la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de e a la x respecto de x más la derivada de x respecto de x. Esto es igual a... Las dos son derivadas extremadamente directas. Esta es la derivada de e a la x y me dice que la derivada de e a la x respecto de x es igual a e a la x. Y esta es la derivada de x respecto de x y esto es igual a 1. Entonces tendríamos que la derivada de e a la x respecto de x sería e a la x más la derivada de x respecto de x solamente sería 1. Entonces tenemos que la derivada de esta función sería e a la x más 1. Vamos a evaluarla en el punto de 0, así que decimos que f' de 0 va a ser igual a e a la 0 más 1. Recuerden que evaluar es poner un 0 en todos y cada uno de los lugares donde lleva una x. Me quedaría como e a la 0 es 1 más 1 y esto va a ser igual a 2. Entonces, aquí le vamos a poner que esto es 2, ¿verdad? Bueno, vamos a escribirlo bien. f' de 0 es igual a 2. Ahí está. Esto vale 2 evaluado en el punto de 0 en su derivada. Ahora vamos a hacer esta derivada y la evaluamos en el punto de 0. Me quedaría como, creo que no voy a necesitar espacio, sí. Sería la derivada de x más un cuarto al cuadrado respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de una suma de funciones elevada a una potencia. Decimos que es la derivada de u a la m respecto de x es igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x. Entonces me quedaría como 2 que va a multiplicar a x más un cuarto a la 2 menos 1 por la derivada de x más un cuarto, ¿verdad? Respecto de x. Entonces esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar a x más un cuarto a la 2 menos 1, pues solamente es 1 por la derivada de x más un cuarto respecto de x. Vamos a hacer esa derivada, entonces me quedaría como, aplicando esta propiedad de suma de funciones, me quedaría como la derivada de x respecto de x más la derivada de un cuarto respecto de x. Perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces aquí le puse corchetito, le voy a poner corchete también. Entonces vamos a derivar, ¿no? Esto sería igual a 2 que multiplica a x más un cuarto elevado a la 1, ya no es necesario ponerlo, que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x, pues solamente es 1, aquí tenemos la fórmula, más la derivada de una constante. No la hemos puesto, pero ya no la sabemos, y la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Entonces sería 1 más 0. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a x más un cuarto, ¿verdad? Por 1 más 0, que solamente es 1. Y esto va a ser igual a 2 por 1, pues solamente es 2, que va a multiplicar a x más un cuarto, ¿verdad? Ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, vamos a evaluar en nuestro punto de 0 esa derivada. Y me quedaría que g' de 0 va a ser igual a 2 que multiplica a 0 más un cuarto. Y esto va a ser igual a 2 por 0 más un cuarto, pues solamente es un cuarto. Y esto va a ser igual a multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. 2 por 1 son 2, entre 4 por 1 son 4. Y esto va a ser igual a 2 entre 4 es un medio, ¿verdad? Entonces decimos que
g' de 0 va a ser igual a 1/2. Ahí está, sabroso y delicioso. Ya borramos esto y borramos todo eso para poder derivar estas dos, que son ya muy sencillas, ¿no? Pero de todos modos vamos a hacerlo. Esta es extremadamente directa. Pero bueno, vamos a hacerlo. Bota, me voy a borrar las fórmulas de derivación, no hay pedo, ¿eh? Entonces, vamos a hacer la derivada de h de x. Tenemos que hacer la derivada de h de x igual a seno de x. Decimos que la derivada de seno de x... La derivada de seno de x respecto de x es una fórmula extremadamente directa de derivación. Y la derivada de seno de x respecto de x pues solamente es el coseno de x. Ahí está, ya lo derivamos. Ahora vamos a evaluarlo en el punto de 0. Así que decimos que h' de 0 va a ser igual al coseno de 0. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. ¿No me creen? Vamos a hacerlo, ¿no? Hacemos la gráfica de coseno y decimos que va de pi medios en pi medios. Pi medios, después va pi, después va 3 pi medios y después va 2 pi. Tiene como punto máximo 1, como punto mínimo menos 1 y la gráfica de coseno va a empezar desde 1. Así que decimos que desde 1 ya está en su punto máximo, empieza a bajar pasando por pi medios hasta llegar a su punto mínimo que es menos 1 pasando por pi y empieza a subir otra vez pasando por 3 pi medios hasta llegar a su punto máximo en 2 pi. Perfecto. Entonces el coseno de 0, vamos a ver cuánto vale. Esto sería cerito y el punto de la gráfica donde se encuentra cuando es el coseno de 0 es 1. Entonces el coseno de 0 es 1, ahí está sabroso. Y decimos que h' de 0 es igual a 1. Ahí está, sabroso. Ahora vamos a derivar esta wea. Vamos a derivar y de x. Entonces me quedaría de la siguiente manera. La derivada de la raíz de 3x más 1 respecto de x. Esto va a ser igual a, es la derivada de una función elevado a una potencia. Aplicamos esta fórmula, pero primero, antes de aplicar esa fórmula, tenemos que aplicar propiedad de los radicales. ¿Qué propiedad? La propiedad de la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Perfecto. Entonces me quedaría como la derivada de 3x más 1 elevado a la 1/2 respecto de x. Y esto va a ser igual a... Aplicamos la derivada, seguimos la fórmula tal cual, sería 1/2 que multiplica a 3x más 1 elevado a la 1/2 menos 1 por la derivada de 3x más 1 respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a 1/2 que va a multiplicar a 3x más 1 a la 1/2 menos 1 sería menos 1/2, ya lo hemos hecho muchas veces. Aquí aplicamos la suma de funciones y decimos que es la derivada de 3x respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a 1 entre 2 por 3x más 1/2 a la menos 1/2. Todavía no pasamos. Que va a multiplicar a la derivada de 3x respecto de x. La derivada de 3x respecto de x, vamos a aplicar la propiedad de constante por una función. La derivada de una constante por una función, cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Entonces tendríamos que esto serían 3 por la derivada de x respecto de x, más la derivada de 1 respecto de x. Perfecto. Esto va a ser igual a 1/2 que va a multiplicar a 3x más 1 a la menos 1/2, ¿va? Que va a multiplicar a 3 por la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x ya la borramos, pero sabemos que es 1, ¿verdad? Más la derivada de 1 respecto de x es la derivada de una constante y esto se hace 0. Esto va a ser igual a 1/2 que multiplica a 3x más 1 a la menos 1/2 que va a multiplicar a 3 por 1, pues solamente son 3, más 0, pues solamente serían el 3. Esto va a ser igual a 3/2 que va a multiplicar a 3x más 1 a la menos 1/2. Esto va a ser igual a, pasándolo con la propiedad de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m, lo pasamos al denominador con el signo del exponente contrario, y esto me quedaría como 3 entre 2 por 3x más 1 a la 1/2. Esto va a ser igual a 3 entre 2 por 3x más 1 a la 1/2. Lo voy a pasar a su modo radical. Aquí está. Y me quedaría como la raíz cuadrada de 3x más 1. Ahí está, sabroso. Ya esa es la derivada de esta función. Vamos a evaluarla en el punto x igual a 0. Así que decimos que ya vamos a borrar todo esto. Ya no me sirve. Ya derivé, ¿verdad? Ya están las fórmulas de derivación. Ya están los resultados. Vamos a evaluar. Y me dice que y' de 0 va a ser igual a
3 entre 2 que va a multiplicar a la raíz de 3 por 0 más 1. Esto va a ser igual a 3 entre 2 por la raíz de 3 por 0, pues solamente son 0 más 1. Esto va a ser igual a 3 entre 2 por la raíz de 0 más 1, pues solamente es 1. Y esto va a ser igual a 3 entre 2 por la raíz de 1, que es 1. Y esto va a ser igual a 3 entre 2 por 1, son 2. Y serían 3 medios. 3 medios es 1.5. Entonces, ahora sí, vamos a acomodar, ¿qué? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. De mayor a menor. Entonces, de mayor a menor, primero tenemos el 2. Sería el 1, después es 1.5, que son 3 medios, que sería el 4, después es h, que es el 3, ¿verdad? Y por último, el 2, que es g de x. Entonces, el resultado de este problema serían 1, 4, 3 y 2.